Ahora veremos algunas propiedades de las funciones continuas. Teorema. Sea f definida del intervalo abierto c, d a los reales una función continua en dicho intervalo. Entonces, la función k por f definida del intervalo abierto c, d a los reales es continua en dicho intervalo para toda constante k en él. Hagamos la demostración. La hipótesis que tenemos es que f es una función definida del intervalo abierto c a los reales continua en el intervalo abierto cd. Tenemos que demostrar que k por f es continua en el intervalo cd. Esta demostración la vamos a hacer por casos. El caso 1 es cuando k es igual a 0. Si tenemos k igual a 0, entonces k por f es la función constante 0. Y ya sabemos que esta función es continua, por ser una constante. En el caso 2 tenemos que la k es distinto de 0. Vamos a considerar a en el intervalo cd, que es donde está definida la función f. Tenemos que probar que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x está en el intervalo abierto c, d y el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de k por f aplicado a x menos k por f aplicado a a es menor que epsilon. Debemos encontrar el candidato para delta. Para esto, díganme de dónde vamos a partir. Pues tenemos que partir del valor absoluto de k por f aplicado a x menos k por f aplicado a a. Tenemos el valor absoluto de k por f aplicado a x menos k por f aplicado a a. Por las propiedades de las funciones, esto va a ser igual al valor absoluto de k por f de x menos k por f de a. Podemos factorizar k dentro del valor absoluto y nos queda el valor absoluto de k que multiplica a f de x menos f de a. Y por las propiedades del valor absoluto, esto es igual al valor absoluto de k por el valor absoluto de f de x menos f de a. Pero ahora tenemos que el valor absoluto de k por el valor absoluto de f de x menos f de a, esto va a ser menor que epsilon y solo si el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon sobre el valor absoluto de k. Pero como f es continua en el intervalo abierto c, d, dado epsilon sobre el valor absoluto de k mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que si x está en el intervalo c, d y el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon sobre el valor absoluto de k. Elegimos esa delta. Hagamos la comprobación. Tomamos x en el intervalo abierto cd y el valor absoluto de x menos a menor que delta. Esto implica que el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon sobre el valor absoluto de k. Ahora, multiplicando por el valor absoluto de k, como es positivo, la desigualdad se conserva y nos queda que el valor absoluto de k por el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon.
Como tenemos el producto de dos valores absolutos, esto lo podemos escribir como el valor absoluto de k que multiplica a f de x menos f de a. Y esto es menor que epsilon. Pero esto es igual al valor absoluto de k por f de x menos k por f de a menor que epsilon. Esto es lo mismo que k por f aplicado a x menos k por f aplicado a a, y esto es menor que epsilon, que era lo que queríamos demostrar. Teorema. Sean f definida del conjunto I a los reales, G del conjunto J a los reales, dos funciones continuas en I y J respectivamente. Entonces, si I intersección J es distinto del vacío, la función f más g definida de I intersección J a los reales es continua en I intersección J. Hagamos la demostración. Por hipótesis tenemos que f está definida del conjunto I a los reales, g del conjunto J a los reales y son continuas f en I y g en J. Además, I intersección J es distinto del vacío. Tenemos que demostrar que f más g, definida de I intersección J a los reales, es continua en dicha intersección. Entonces vamos a considerar A en dicha intersección. Como sabemos que es distinto del vacío, entonces sabemos que existe A en esa intersección. Tenemos que demostrar que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x está en I intersección j y el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f más g aplicado a x menos f más g aplicado a es menor que epsilon. Observamos que el valor absoluto de f más g aplicado a x menos f más g aplicado a a lo podemos escribir por las propiedades de las funciones como el valor absoluto de f de x más g de x menos f de a menos g de a. Que esto a su vez lo podemos escribir como f de x menos f de a más g de x menos g de a por la conmutatividad de la suma. Y por las propiedades de valor absoluto, sabemos que es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos f de a más el valor absoluto de g de x menos g de a. Dado epsilon sobre 2 mayor que 0, como f es continua en la intersección, entonces existe delta 1 mayor que 0, tal que si x está en I intersección j y el valor absoluto de x menos a es menor que delta 1, entonces el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon sobre 2. Análogamente, existe delta 2 mayor que 0 por ser la g continua en j, por lo tanto también es continua en la intersección, entonces si x está en I intersección j y el valor absoluto de x menos a es menor que delta 2, entonces el valor absoluto de g de x menos g de a es menor que epsilon sobre 2. Como queremos que se cumplan ambas, paren el video y digan qué delta debemos de tomar. Pues la delta va a ser la mínima entre delta 1 y delta 2. Vamos a comprobar ahora que con esa delta la suma es continua en A. Comprobación. Vamos a tomar x en I intersección j y el valor absoluto de x menos a menor que delta. Esto implica que el valor absoluto de x menos a es menor que delta 1 y el valor absoluto de x menos a
es menor que delta 2, ya que la delta es la mínima entre delta 1 y delta 2. Esto implica que sabemos que el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon sobre 2. Y como el valor absoluto de x menos a es menor que delta 2, entonces el valor absoluto de g de x menos g de a es menor que epsilon sobre 2. Y esto implica a su vez que el valor absoluto de f de x menos f de a más el valor absoluto de g de x menos g de a es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, pero esta suma sabemos que es epsilon. Pero el valor absoluto de f de x menos f de a más el valor absoluto de g de x menos g de a es mayor o igual que el valor absoluto de f más g aplicado a x menos f más g aplicado a a. Entonces, el valor absoluto de f más g aplicado a x menos f más g aplicado a a es menor que epsilon, que era lo que se quería demostrar. Por lo tanto, f más g es continuo en a. Como a es cualquier punto en I intersección j, entonces f más g es continua en la intersección. Veamos una observación. El recíproco de este teorema no es válido. Sean f de x igual a 1 si x es mayor o igual que 0 y 0 si x es menor que 0. Y g de x igual a 0 si x es mayor o igual que 0 y 1 si x es menor que 0. En la pantalla vemos las gráficas de las dos funciones. En 0 la f no es continua y en 0 la g tampoco es continua. Paren el video y díganme cuánto vale f más g. F más g aplicado a x es igual a 1 para todo x que esté en los reales. Pero la suma es la función constante 1 y sabemos que esa es continua en todos los reales. Entonces, la suma es continua, sin embargo, ni f ni g lo son. Entonces hay que tener mucho cuidado con este teorema. Veamos un corolario. Si f1 hasta fn son funciones reales continuas cuyo dominio es sí, entonces la función f1 más puntos suspensivos más fn es continua en I. Hagamos la demostración. Como f1 y f2 son continuas, entonces f1 más f2 es continua. Ahora, como f1 más f2 es continua, si la sumamos a f3, que también es continua, resulta ser continua. Y así nos vamos hasta f1 más puntos suspensivos más fn menos 1, que es continua, más fn, que es continua, por lo tanto esta última suma es continua. Con esto queda demostrado el corolario.